Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Una vez más, bienvenido a su programa Conociendo a Jesús. Hemos estado discutiendo un conjunto de lecciones importantes que nos llevan al conocimiento de Cristo Jesús. Y esta no es la excepción. Discutiremos una lección extraordinaria acerca de un tema que es la base fundamental del cristianismo, el bautismo. Y en base a esto, la Biblia nos explicará cuáles son los pasos a seguir para una persona ser bautizada, cuándo debe bautizarse y cómo debe bautizarse. Es muy importante porque vamos a analizar uno de los puntos más controversial, yo diría, en algunos aspectos del cristianismo. Entramos en materia entonces. La Biblia nos explicará cuáles son los pasos a seguir en relación al bautismo. La pregunta número 1 que se desprende de todo esto dice, ¿quién mandó a bautizar? Y es muy importante saber de dónde vino el bautismo. En el libro de Mateo, en el capítulo 28, versículos 18 al 20, dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, mis queridos amigos. En base a este versículo, vemos con claridad que el bautismo es un mandato directo expresado por Jesucristo. Este le expresa a sus discípulos que irían a hacer una misión en el mundo, y la base fundamental sería que todo aquel que creyere fuera bautizado. Así que el bautismo no es una invención de una iglesia en particular, es un mandato directo de Jesucristo. Muy bien, en base a ese mandato, la siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es la forma correcta de bautizarse? Y eso es muy importante, porque a pesar de que el cristianismo considera que los individuos deben bautizarse, podemos destacar el hecho de que hay formas diferentes en cómo muchos cristianos se bautizan. Es más, en algunas iglesias son niños pequeños los que se bautizan. Es más, en otras iglesias solamente con echarle o rociarle un poquito de agua en la cabeza se considera que la persona ya está bautizada. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cuál sería la forma correcta de bautizarse? En el libro de Mateo, los capítulos 3, los versículos 13 al 16, la Biblia dice lo siguiente. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Eso quiere decir, mis queridos amigos, que Jesús, número 1, reconociendo que el bautismo sería el método para empezar el cristianismo, le dijo a Juan, tú tienes que bautizarme. Yo quiero establecer el ejemplo para el cristianismo. Y no solo eso, la Biblia dice que Jesús vino de Galilea al río Jordán. Es decir, Jesús se bautizaría siendo sumergido en el agua totalmente. Así que la forma correcta la estableció Jesucristo, el mismo que había mandado o mandó a decir que las personas tenían que bautizarse. Él fue sumergido por Juan dentro de las aguas del río Jordán y fue levantado. Eso quiere decir que el bautismo tiene que ser un bautismo por inmersión total del cuerpo. Y ya veremos más adelante por qué. La pregunta número 3 dice lo siguiente: ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Es decir, ¿puedo yo obviar ese paso si soy cristiano? ¿Puedo decir yo no quiero ser bautizado? ¿Qué dice Dios con respecto a este rito tan importante? En el libro de Marcos capítulo 16, versículo 16, dice lo siguiente: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Miren, mi querido amigo, y esta es una parte fundamental que entendamos. El que instaura el bautismo y el que se bautiza es Cristo, y luego dice que sería un paso esencial para aceptarlo como Salvador personal. Es decir, cuando usted se bautiza, mi querido amigo, usted está diciéndole a Cristo Jesús y al mundo de que Jesús es su Salvador personal.
Usted acepta a Cristo y el bautismo es ese paso que muestra ante la sociedad que usted públicamente está de acuerdo con seguir a Cristo Jesús. Y Él así lo estableció. Así que el bautismo es indispensable en el proceso de la salvación. La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿qué dos maravillosas bendiciones reciben aquellas personas que se bautizan? El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, habla acerca de lo que recibimos al ser bautizados. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren lo importante y trascendental que el bautismo se convierte para el cristiano. Jesús dice a través de sus apóstoles que en el bautismo encontraremos, número uno, el perdón de nuestros pecados. ¿Y por qué eso es así? Porque el individuo al bautizarse es enterrado en una tumba líquida, y al ser levantado de esa tumba líquida, toda su vida pasada queda borrada. Es decir, Cristo Jesús le da un nuevo comienzo, una nueva vida, porque el individuo ha muerto a través del bautismo y es levantado a una nueva vida. Y no solo eso, que no está solo en el proceso de la purificación de ahí en adelante, porque Cristo Jesús promete que el Espíritu Santo será la compañía que le ayudará a través del proceso. Dos cosas fundamentales, mi querido amigo, que recibe un individuo que se bautiza: el perdón de sus pecados y la ayuda del Espíritu Santo para la transformación y cambios en su vida. Muy importante. Pregunta número 5 dice lo siguiente: ¿a qué institución divina se unen los bautizados? Y esto es importante entenderlo, porque una vez que me bautizo, ¿a dónde me voy? ¿Qué hago después de eso? La propia Biblia dice lo siguiente en Hechos 2, 41, 42 y 47. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan, en las oraciones, alabando y adorando a Dios y teniendo en favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deberían ser salvos. Note que el versículo aquí adquiere una dimensión trascendental, porque una vez que usted se bautiza, usted forma parte de una comunidad de hombres y mujeres que al igual que usted se han bautizado y que van a una determinada iglesia o que van a un culto, porque allí se fortalece su fe unos a otros, crecen como individuos. Es más, la comunión y la unidad del bautismo o la ir a un punto de referencia no es solamente para personas que se bautizan. Observe que las personas que incluso limitan o practican algún grupo político, todas las instituciones que tienen que ver con fortalecer un conocimiento o una creencia, tienen que reunirse en algún punto, ya sea político o social. En el bautismo y seguir a Cristo no es la excepción. Cristo estableció la iglesia como punto de referencia, de reunión, para que los bautizados puedan fortalecerse unos a otros. Así que ¿a dónde irán los que se bautizan? Irán a la iglesia. Allí encontrarán fortaleza junto con otros hermanos que también han sido bautizados. Siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Y esto creo que es muy importante. Romanos 6, 4 dice lo siguiente: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es importante entender, mi amigo, que el bautismo representa el comienzo de una nueva vida para el individuo que decide bautizarse. Usted comienza una página en blanco. Dios le permite a usted comenzar, como diríamos matemáticamente, de cero. Todo aquello que en el pasado hizo, toda aquella vida pasada que usted vivió, al bautizarse es borrón y cuenta nueva. Para Dios comienza lo que se conoce en la Biblia como una nueva vida en Cristo Jesús. Y esto es lo significativo del bautismo, porque Dios le permite a usted y a mí como individuo comenzar con Cristo Jesús una nueva vida. Nuestra recomendación para usted
y para todos aquellos que han venido escuchando este curso. Es muy importante que tomemos el paso de decidirnos bautizar si hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. Todos los que estamos allá, todos los que hemos escuchado el relato de estas lecciones, tenemos la oportunidad de escuchar esta lección. Jesús nos llama al bautismo, a que reconozcamos públicamente que Él es nuestro Salvador y comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.